Doctora, buenas noches. ¿Me confirma si se encuentra en sala? Buenas noches, sí me encuentro aquí. Voy a dar inicio, por favor. Voy a iniciar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIF. Bienvenidos al curso de fisioterapia en el abordaje del daño cerebral adquirido. El ponente a cargo es la doctora Jenny García Hidalgo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean adquirir la clase grabada, certificado, el material, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. ¿Puede compartir, doctora? Perfecto, gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es fisioterapia en el abordaje de daño cerebral adquirido. Para ello es importante recordar el papel del fisioterapeuta, ¿no? Para lo que es este tipo de pacientes que han sufrido o tienen secuelas de algún problema, algún daño cerebral, ¿no? Entonces, para ello, el fisioterapeuta tiene como función o como papel principal la recuperación funcional de este paciente, ¿no? Entre ellas vamos a ver que se puede realizar entrenamiento de tareas específicas, es decir, alguna tarea que no puede realizar, le vamos a ayudar con la fisioterapia a que pueda realizar estas tareas, entonces van a irse por sesiones a realizar este tipo de entrenamientos. Se realiza lo que son las prácticas progresivas para ir aumentando la velocidad. Por decir, si antes se sentaba de manera más lentita o le costaba más, ahora vamos a ir aumentando la velocidad y la precisión. Puede decir que no se sentaba muy bien, se sentaba más al borde, no podía hacerlo de manera tan precisa. Entonces vamos a ir viendo que esto poco a poco con la práctica vamos a ir haciéndolo de manera progresiva. Otra de las características que vamos a realizar son las adaptaciones compensatorias. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Ya. Entonces, ver lo que son las adaptaciones compensatorias, ¿no? Recordemos que si bien hay un miembro, por decir, una extremidad que no se puede manejar bien debido a estos problemas que han quedado, o estas secuelas que quedaron de daño cerebral, entonces podemos adaptarlas de manera compensatoria. ¿Esto qué quiere decir? Un miembro, por decir, podemos vendarlo al miembro funcional y al miembro que no es funcional lo vamos a adaptar a este nuevo cambio y va a empezar a tener este rol. También vamos a hacer el fortalecimiento de lo que vienen a ser cada una de las articulaciones y miembros que tenemos y también la resistencia cardiovascular. Entonces va a depender mucho, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener que trabajar con un equipo interdisciplinario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a incluir también a la familia, tíos y todos los que la rodean a esta persona para que ésta pueda recuperar paulatinamente algunas de las funciones que ha perdido. Entonces vamos a ir viendo las funciones, por ejemplo, funciones corporales y de estructura. Podemos tener algunos déficits, ¿no? En alguna función específica. También en relación, puede haber limitaciones en algunas actividades que realiza y restricciones en la participación. Precisamente esto puede deberse a que esta persona tiene un problema en el habla, por ejemplo, y le cuesta participar porque tiene estas restricciones, ¿no? A ello, a todas estas limitaciones, déficits o restricciones que tenga nuestro paciente, vamos a ver los factores que van a influir, tanto factores ambientales como factores personales. ¿M?
Entonces, las funciones corporales más relevantes que pueden estar afectadas puede ser desde la orientación, temperamento y personalidad, la energía y motivación. Es una persona muy apática, ¿no? Entonces vamos a trabajar esta parte. El sueño, la capacidad que pueda dormir, ¿no? La atención, la memoria, la parte psicomotriz, la parte perceptiva, la cognitiva, visual, propiocepción, el tacto, voz, la articulación, movilidad y la estabilidad de lo que son las articulaciones propiamente dichas, fuerza, tono, los reflejos musculares, la resistencia muscular. Vamos a ver también actividades más relevantes afectadas que vamos a ver, o sea, cuáles son estas actividades que normalmente vienen a ser tratadas. Entonces vamos a ver una que es la principal, que como lo que siempre buscan es la comunicación y el habla, porque recordemos que esta es la principal el principal modo de que un paciente se pueda comunicar, ya sea si le duele algo o si quiere algo. Entonces, esta parte la tenemos que trabajar muy bien con nuestros pacientes. También podemos ayudar en la lectura, escritura, hacer cálculos, resolución de problemas, tareas simples, lo que es trasladarse de un lado a otro, mantener la posición corporal, el que pueda andar, el que pueda movilizarse, el ir al baño solo, el que pueda vestirse solo. Entonces, toda esta parte es la que involucra a al papel del fisioterapeuta. Algunas restricciones más relevantes en la participación, bueno, la adquisición de bienes y servicios, tareas del hogar, hacer la comida, que ya son un poquito más difíciles y a veces se restringen, ¿no? En esta misma participación. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que puedan convivir con la familia. Las relaciones interpersonales, el entretenimiento y el ocio y que tengan un trabajo remunerado. Otros factores más comunes, ambientales y personales, pueden ser los productos y la tecnología para uso personal. Recordemos que hoy en día existe amplia tecnología que podría ayudar de manera personal a uno, ¿no? Pero a veces no se cuenta con la economía suficiente para adquirir estos productos. Profesionales sanitarios idóneos, ¿no? Es más personal que entienda este tipo de pacientes y sepa tratarlos. Servicios y sistemas, políticas sanitarias, mejoras para este tipo de pacientes, productos para la comunicación personal, servicios y sistemas políticos del hogar y apoyo y relaciones personales. Mm, ya. Entonces vamos a ver que después de haber visto todos estos factores, esta participación y actividades, ¿cómo tenemos que actuar? Normalmente lo que vamos a ayudar más es a trasladarse, mantener la posición corporal. Muchos de los pacientes no pueden ni pararse al principio, pero ya con las sesiones ya pueden lograr pararse solos y pueden trasladarse, ¿no? Pueden tener movilidad en los brazos o pies, depende de dónde ha sido la afectación, ¿no? El uso de las manos, miembros superiores. Y vayamos hablando del impacto, ¿no? Del daño cerebral en la calidad de vida. ¿Cuáles son estos aspectos físicos? ¿Cuáles son estos aspectos cognitivos, emocionales y sociales que alteran este tipo de pacientes, ¿no? ¿Y cómo los alteran? Entonces, vamos a ver uno, ¿no? Aspectos físicos. ¿Qué aspectos físicos pueden, son afectados en este tipo de patologías, en este tipo de problemas? Vamos a ver la movilidad y la coordinación. Entonces, recordemos que en paciente con daño cerebral le afecta la capacidad para controlar los movimientos. Muchas veces ellos quieren hacer algo, pero lo hacen de manera torpe. No es que no hay esta coordinación de los movimientos. Entonces pueden levantar un brazo y al mismo tiempo que el pie y se caen. Entonces, esta coordinación es la que tenemos que ayudar a que tengan esta falta, que tengan, más bien dicho, la coordinación de estos movimientos y no así la falta de coordinación. Otro de los aspectos físicos también es el equilibrio que estos pacientes llegan a tener. Como les digo, algunos no pueden pararse solos, ya sea por una discapacidad que tengan en los miembros inferiores o porque la parte del equilibrio que tiene que ver con el daño cerebral propiamente dicho ha afectado
afectado esta parte, esta zona. Entonces tenemos que ayudar a esta parte a que vuelva a recuperar el equilibrio. Otro de los aspectos físicos que vamos a tratar es el dolor y la fatiga. Recuerden que algunos pacientes tienen un dolor crónico o incluso la misma fatiga de no poderse mover como ellos quieren. Entonces vamos a ayudar también a este tipo de aspectos. Otro aspecto, las funciones motoras, ¿no? Vamos a ver que va a existir trastornos en la función motora. Entonces, dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, una hemiparesia, una apraxia y, bueno, estos trastornos que van a afectar tanto la parte motora, parte de coordinación, equilibrio, puede tener dolor y fatiga. Nosotros tenemos que eh, ayudarlo a que recupere todo esto, ¿no? Tanto la coordinación, a que haya una disminución de este dolor y ayudar la parte motora, ¿no? Si existiese hemiparesia o apraxia, y podemos ayudarlo de este modo. Otro aspecto afectado es el aspecto cognitivo. Entonces vamos a ver que los pacientes van a tener dificultad, por ejemplo, con la memoria y atención. Entonces, este tipo de pacientes les cuesta más memorizar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque también está afectada la parte de la concentración y la atención. Entonces, es una tarea laboriosa, pero que al final ayuda mucho a este tipo de pacientes. Podemos ayudarlo con figuras, empezar con figuras, cosas de colores, tanto la familia como nosotros en cada sesión vamos a ir paulatinamente mejorando esta parte del cerebro. También vamos a ver las funciones ejecutivas. Esta parte va a afectar las habilidades como la toma de decisión, el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Es de ahí que en la parte de la fisioterapia nosotros tenemos que ayudarlo a resolución de problemas. Le vamos a dar pequeños problemas como por ejemplo ocultar algún objeto ahí cerca de él para que él solito piense y sepa cómo alzarlo y encontrar el objeto, ¿no? Entonces vamos a darle diferentes tareas para que ella empiece por sí solo a tomar decisiones y tener un pensamiento lógico y también a la resolución de problemas. También vamos a ver lo del lenguaje y la comunicación. Recordemos que este tipo de pacientes tienen problemas en el habla y el lenguaje, como la afasia, ¿no? Entonces vamos a ayudarlo igual, de igual forma con las sesiones a que vuelva a recuperar, al menos que tenga alguna forma de comunicación. También otro de los aspectos son los aspectos emocionales. Entonces, dentro de esto vamos a ver el estado de ánimo, por ejemplo, de nuestro paciente. Estos estados de ánimo que suelen ser muy cambiantes, suelen tener depresión, algunos ansiedad, ¿no? O pueden tener cambios inesperados, ¿no? De un rato a otro ponerse irritables. Entonces, es ahí donde tenemos que tratar de actuar cuáles son los componentes el causante de lo que produce que este niño o esta persona con daño cerebral tenga estos cambios emocionales. Muchas veces, algunas veces, a un color que no les gusta, puede ser algún ruido que les molesta, entonces esto hace que tenga estos cambios y bueno, nosotros vamos a ir analizando qué es lo que lo molesta para ver sus cambios de ánimo. Vamos a ver la autoconfianza y autoestima. Eso también puede ser afectado por el daño cerebral. ¿Por qué? Porque va a afectar la percepción de uno mismo, reduciendo la autoestima y la autoconfianza. Recordemos, si una persona tiene un daño cerebral, tiene algunos problemas, ¿no? Incluso para comunicarse, para movilizarse, y esto reduce la autoestima del mismo paciente y la misma autoconfianza, y estos creen que por eso mismo no pueden realizar algunas tareas y ya no se esfuerzan porque ya no tienen esa autoconfianza. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar y brindarles esta confianza en ellos mismos para que puedan realizar estas actividades, ¿no? Eh, por ejemplo, cumpliendo algunas pautas, algunos logros que le podemos decir, ¿no? Si haces esto,
hasta aquí y ya lo venciste, ¿no? Darle un premio o algo que le guste para que vaya subiendo cada vez y le guste más estas actividades. Dentro de los aspectos sociales que también son afectados, vamos a ver que va a existir problemas en las relaciones interpersonales. Entonces, recordemos que muchos de estos pacientes tienen dificultades en el habla. Entonces, esto mismo hace que no puedan o tengan problemas en las relaciones con los amigos y familiares, precisamente porque no pueden comunicarse o no hayan la forma de comunicarse. Y esto les causa estos problemas. La independencia. Una persona con un daño cerebral depende más de los demás, precisamente para la realización de actividades diarias. ¿Por qué? Porque ha perdido algo de su autonomía debido al daño cerebral que tiene. Luego, la integración en la comunidad. Dentro de esto vamos a ver que existen muchas barreras en lo que viene a ser la participación de las actividades comunitarias, ¿no? Puede ser por problemas físicos, la falta de comprensión, ¿no? La misma gente es la que hace a un lado a este tipo de personas porque les da miedo, porque no saben cómo van a actuar, o la misma desinformación que tienen, ¿no? No son personas que van a hacer daño a este tipo de pacientes. Y bueno, hay que concientizar a la gente para que sepa tratar a este tipo de pacientes. Entonces vamos entrando a lo que son las estrategias para que nosotros podamos identificar estas limitaciones y estas capacidades residuales en este tipo de pacientes. Cuando llega nuestro paciente, entonces lo primero que tenemos que hacer es la evaluación clínica. Entonces, dentro de eso tenemos la entrevista inicial y la evaluación física. Primero, en la entrevista inicial, nosotros vamos a hablar tanto con el paciente como sus papás. Dentro de esto vamos a hacer como una historia clínica detallada del paciente, ¿no? Donde vamos a poner las dificultades que este paciente tiene, ya sea desde el hablar, ¿no? Dificultades físicas, como les decía al principio, ¿no? Dificultades motoras, en el equilibrio, en lo intelectual, memoria. Entonces, todo esto va a ingresar en la entrevista inicial, donde nosotros tenemos que preguntar desde las alergias que este paciente tiene, desde si tiene o no hermanos o algún familiar, abuelos, que hayan tenido este tipo de problemas de igual forma, ¿no? Entonces vamos a ver todas estas características para hacer esta entrevista. Luego hacemos una evaluación física. En la evaluación física nosotros tenemos que vamos a observar la movilidad, de cómo camina nuestro paciente, ¿no? Cómo se moviliza. Vamos a hacerle pruebas de fuerza, de coordinación de las manitos, de los piecitos. Vamos a ver el equilibrio que estos tienen, la funcionalidad en general de todo lo que viene a ser todo el cuerpo, ¿no? Ahí todos los miembros. Entonces, dentro de esta parte de la evaluación física, nosotros vamos a hacer unas pruebas específicas para que podamos identificar algún déficit motor o sensorial según lo que nos ha dado, ¿no? La misma historia clínica que hemos realizado en la entrevista inicial. Entonces, esta entrevista inicial va a ser crucial porque una vez que ya hemos tenido esta información, esta nos va a guiar a qué tipo de evaluación física tenemos que realizar para poder verificar e identificar estos déficits, tanto motores o sensoriales, que tiene nuestro paciente. Vamos a hacer pruebas neuropsicológicas una vez de haber realizado todo esto. Entonces hacemos una evaluación cognitiva. Recordemos que la mayoría de estos pacientes tienen un déficit cognitivo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar herramientas que son estandarizadas para medir estas funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria. Vamos a hacer pruebas para la atención, cómo es el lenguaje, las habilidades de ejecución propiamente dichas. Y bueno, dentro de estas herramientas de evaluación, tenemos a la escala de inteligencia de Worsley para adultos, o WAIS, o el Mini Mental State Examination, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta escala de la inteligencia de Wechsler, ¿ya? O WAIS.
Este es un instrumento que nos sirve de manera individual para que nosotros podamos evaluar la inteligencia, esto de adultos de 16 a los 89 años. Entonces aquí vamos a ver que vamos a tener puntuaciones que van a reflejar tanto el funcionamiento intelectual en lo que son las áreas cognitivas y la puntuación compuesta que representa la amplitud intelectual general. ¿Y cuáles son estas áreas cognitivas que va a evaluar esta prueba? Va a evaluar la parte de la comprensión verbal. Entonces vamos a ver cómo es que comprende lo verbal, ¿no? Luego tenemos el razonamiento perceptivo, cómo es que razona, ¿no? Tercero, la memoria de trabajo y cuarto, la velocidad del procesamiento. Entonces son las cuatro áreas cognitivas que va a evaluar esta prueba. Entonces, este instrumento es muy importante para detectar la alta capacidad intelectual e identificar si existe una discapacidad intelectual, ya sea leve o moderada, y de esta manera nosotros podamos evaluar que tienen una capacidad intelectual límite. Ahora, también tenemos la evaluación del estado emocional. Dentro de esto igual vamos a tener herramientas para evaluar estos aspectos emocionales, psicológicos, como ser cuestionarios de depresión o de ansiedad, ¿no? Existen dentro de estos el inventario de depresión de Beck. Entonces existe una serie de herramientas que podemos utilizar para hacer estas evaluaciones dependiendo a cómo se encuentra nuestro paciente. Aquí tenemos el Mini Mental State Examination, ¿ya? Esta es una prueba de cribado cognitivo que utiliza para evaluar lo que es sospecha de síntomas compatibles con un deterioro cognitivo o demencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos valorando lo que es la orientación, la memoria inmediata. Por ejemplo, aquí les dice, mira, en la memoria inmediata, decir tres nombres, por ejemplo, mesa, llave, libro, y hacer que el paciente los repita otorgando un punto por cada acierto. Entonces, yo le doy a mi paciente tres palabras y le digo que me las repita. Entonces yo voy a ir viendo por cada una de las palabras que me ha repetido, va a tener 3 puntos, pero si solo me pudo decir una, entonces voy a poner un punto y así voy a ir. Y existe una cantidad de estas tablas, de estas pruebas que les puede ayudar mucho a la hora de la valoración de este tipo de pacientes. Estos son algunos ejemplos que se utilizan mucho. Ahí vemos la atención y cálculo, por ejemplo, restar algunos números, el recuerdo diferido, se le debe decir que repita tres nombres aprendidos anteriormente. El lenguaje y construcción, se nombra dos imágenes mostradas, por ejemplo, lápiz y reloj, ¿no? Y le pedimos que utilice, que lo repita, ¿no ve? Y ahí estamos, ¿no? Copiar este dibujo, por ejemplo, y vamos a hacer que el niño o la persona adulta los vuelva a dibujar y vamos a ir puntuando y vamos a ir sumando. La puntuación máxima es de 30 puntos. Hablando de las evaluaciones funcionales, entonces dentro de esto vamos a hacer evaluación de actividades de la vida diaria. Entonces vamos a evaluar la capacidad que tiene nuestro paciente para realizar actividades diarias. Entonces vamos a evaluar si puede vestirse solo, por ejemplo, si se alimenta solo, cómo se alimenta, cómo es su higiene personal, si lo hace solo o necesita de ayuda. Dentro de estos tenemos herramientas como el índice de Bartel o la escala de evaluación de independencia, el FIM, que nos pueden ayudar mucho a hacer este tipo de evaluaciones. Aquí tenemos el índice de Bartel. Este índice de Bartel, por ejemplo, comer. Yo le puedo dar algún alimento o algo y vamos a ver cómo, o sea, si es incapaz de comer o necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos. Si es independiente, ¿no? Si él solito se alcanza la comida, entonces vamos a ir puntuando de acuerdo a estas actividades que vamos a ir realizando, como el socio personal, por ejemplo. Ahí ya podemos incluso preguntar a la mamá o al familiar que está con él, ¿no? Si necesita ayuda con el aseo, lo hace solo.
¿no? El uso de retrete, de ir al baño, si sabe bañarse solo, sabe ducharse solo, si sabe desplazarse, ¿no? Entonces son una serie de pasos y que se va a encontrar en este índice de Barter que los podemos utilizar para evaluar lo que son las actividades de la vida diaria. Luego tenemos la evaluación de habilidades motoras. Dentro de esto, vamos a evaluar características o habilidades específicas que tiene nuestro paciente en destrezas manuales. Es decir, cómo agarra, por ejemplo, desde cómo agarra el objeto, cómo agarra un lápiz, la movilidad para identificar las capacidades residuales, las limitaciones en la funcionalidad. Puede que tenga limitaciones, ¿no? Entonces, esto mismo, ¿cómo las adapta, ¿no? A hacer un objeto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es un paciente y está empezando a jugar con esto y vamos a ver cómo sostiene cada uno de los objetos que se le da. Y en esta parte es la que vamos a evaluar estas habilidades motoras que adquirió. Vamos entonces a hablar de las pruebas de comunicación y lenguaje. Dentro de estas pruebas para ver cómo está en comunicación, cómo está su lenguaje propiamente, vamos a ver que podemos evaluar el lenguaje, problemas del habla o lenguaje y la comunicación. Podemos hacerlo evaluando con el lenguaje de Boston o la prueba de evaluación de comunicación de la fascia. ¿Ya? Entonces, estas son pruebas que también podemos realizarlas en el momento de atender al paciente para ver en qué grado se encuentra su problema, ¿no? La misma fascia. Aquí, por ejemplo, tengo el test de Boston para el diagnóstico de afasia, donde primero nos pide todos los datos, ¿no? Ahí mismo está el código, fecha, edad, fecha de nacimiento, antecedentes ocupacionales. Y vamos a empezar hablando si tiene hemiplegia, por ejemplo, ahí estamos marcando, si tiene mianopsia. Después viene una parte que se le habla de conversación y exposición y ahí vamos a ir poniendo todo. Son una serie de 5 o 6 hojas que se va llenando, ¿ya? Si ustedes lo buscan, esto lo pueden googlear y lo pueden encontrar en Google, el mismo test y lo descargan y se lo imprimen y con eso mismo pueden trabajar. Lo mismo con las otras tablas, lo pueden encontrar en cualquier idioma. ¿Qué más? Vamos a ver también lo que es la observación de la comunicación. Vamos a observar en el momento que llega con su madre o con el familiar que haya llegado, cómo el paciente se comunica, ¿ya? Entonces, cómo se va a comunicar en situaciones cotidianas para identificar alguna dificultad práctica. Entonces, le damos una serie de pruebas donde podemos darle alguna cosa, algo que le gusta y ocultarla, ponerla lejos de su alcance y ahí vamos a ver si se comunica con el familiar que se encuentra al lado y, por ejemplo, si pide ayuda o si lo hace solo. Entonces tenemos que ver esta interacción social que existe. Luego hacemos una evaluación ocupacional. En esta evaluación ocupacional vamos a ver la evaluación de la capacidad para realizar tareas. Entonces, evaluamos cómo el daño cerebral va a afectar la capacidad de nuestro paciente. ¿Ya? ¿Para qué? Para realizar estas tareas específicas, ¿no? Se les da algunas tareas y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Precisamente con algo que él haga en vida diaria, ¿no? Entonces vamos a ir evaluando esta capacidad. También el análisis de las tareas, es decir, eh, vamos a tener la tarea y lo vamos a descomponer en componentes específicos para que cada una de estas partes sean, si fuera difícil, por ejemplo, no vamos a dividirla para que sea un poco más fácil, ¿no? Por decir, le hemos dado la tarea de que construya una casa con bloques. Entonces, para él puede parecer muy difícil al principio, entonces vamos a empezar, por ejemplo, poniendo bloques solo en el piso. Y en la siguiente vamos a empezar a formar las paredes. Entonces lo vamos a hacer por pasos para que él entienda el análisis de hacer una tarea que no es de golpe, porque a veces cuando se le da una tarea a alguien,
quiere hacerlo de frente, o sea, todo, y se complica más, y es ahí donde más les cuesta analizar cómo hacer esta tarea. Entonces, de ahí que se les empieza a explicar cómo lo va a hacer poco a poco para que vaya haciendo este análisis. Luego, otra de las evaluaciones que hacemos son las evaluaciones psicosociales. Dentro de esto vamos a hacer la evaluación del apoyo social. Vamos a evaluar al apoyo social que tiene el paciente, por ejemplo, sus mismos familiares, ¿no? ¿Cómo les afecta a los familiares, ¿no? El hecho de tener un paciente con daño cerebral y la interacción que tienen tanto con familiares, amigos, la misma pareja y la evaluación del entorno, donde vamos a analizar si el paciente puede identificar estas barreras físicas o sociales, si se da cuenta en especial de estas características que hay, ¿no? Entre otras personas y él. Y cómo esto les afecta su capacidad para realizar actividades diarias. Entonces, el papel del fisioterapeuta va a ser la recuperación funcional. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo en marcha a nuestro paciente y uso de la mano y de la extremidad superiores. Vamos a hacer que nuestro paciente sea funcional, ¿no? Que camine y que pueda hacer las cosas por sí solo. Ese es el trabajo del fisioterapeuta. Y dentro de la fisioterapia basada en la evidencia, vamos a ver que vamos a empezar con una pregunta, ¿no? La pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos ayudar a esta persona? ¿Cómo queremos conseguir esta recuperación funcional? Entonces vamos a hacer la búsqueda de literatura científica que nos ayude, evaluación de resultados de la búsqueda, aplicar los resultados, viendo la experiencia y las necesidades de nuestro paciente y hacer la evaluación del resultado de todo el proceso que se ha hecho. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a trabajar la fisioterapia basada en la evidencia. Decíamos que el papel del fisioterapeuta es la recuperación funcional, de poner en marcha el uso de la mano principalmente, ¿no? Entonces, lo que se hace es un reaprendizaje motor orientado a una tarea en específica. También podemos hacer reaprendizaje motor orientado a la tarea o terapia del movimiento inducido por restricción. Este es el último que estamos realizando, que es la terapia de movimiento inducido por restricción, que les voy a mostrar más adelante. Entonces, dentro de las técnicas de facilitación neuromuscular, vamos a tener la BOBAT, el CABAT y la terapia de espejo. Esto nos va a ayudar a que vuelva a recuperar esta capacidad neuromuscular. Aquí tenemos el método BOBAT. El método BOBAT se basa en la idea de que podamos hacer el control motor y este puede ir mejorando a través de la facilitación de movimiento normal y la inhibición de los patrones anormales, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dentro de esto vamos a tener pacientes que, por ejemplo, hacían un movimiento, un patrón que no era normal y vamos a tratar de inhibir este movimiento para que haga un movimiento normal. Entonces, lo utilizamos principalmente en la rehabilitación de personas con daño cerebral como en accidente cerebrovascular. Entonces vamos a empezar a hacer, por decir que antes solo agarraba con la mano izquierda la pelota. Entonces ya no vamos a hacer que agarre con la mano izquierda, sino con la derecha, ¿no? Vamos a empezar a inhibir patrones que fueran anormales o, por ejemplo, agarraba mal la cuchara, ¿no? Para comer, la agarraba mal. Entonces, vamos a inhibir ese movimiento, esa capacidad que tenía de hacer este movimiento y lo vamos a ir mejorando a que tenga un movimiento normal y pueda hacer comer solo, por ejemplo, ¿no? Otra, otra es la facilitación neuromuscular propioceptiva o de CABAT. Ya, este método va a utilizar patrones de movimientos específicos. En esta vamos a utilizar técnicas de estiramiento para mejorar la fuerza, la coordinación y la movilidad. Aquí actuamos nosotros haciendo la movilización de las articulaciones, de los piecitos, de las manitos, lo que queremos ayudar, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer estos patrones de movimientos.
o también puede ser un familiar que le ayude, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el método CABAT, fíjense cómo está el, el fisioterapeuta haciendo los movimientos en el paciente, ¿no? Como les decía, esta es una técnica de facilitación neuromuscular, trabaja técnicas de facilitación de estimulación de acuerdo al efecto que estamos buscando, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos trabajando con una señorita. Lo que hacemos, reforzamiento muscular, ¿no? Luego tenemos la terapia en espejo. Esta terapia en espejo, fíjense, ¿no? Tenemos el espejo aquí y, por ejemplo, tenemos que la mano izquierda en ese caso estuviera afectada o no pudiera realizar algún movimiento. Entonces, cuando vemos que hacemos esto con el espejo, engañamos al cerebro y parece que fuera nuestra otra mano que también está realizando estos movimientos y esto ayuda mucho a la movilización. Entonces, esta es una técnica de rehabilitación que vamos a usar para mejorar el control motor y reducir el dolor. Luego tenemos el reaprendizaje motor orientado a la tarea, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a ver que vamos a ayudar a la recuperación de algunas alteraciones que ya tuvo sensorio-motrices y esto a través del uso de actividades de su entorno, ¿no? Entonces vamos a ver para esto nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente, qué le gusta hacer, ¿no? Entonces vemos estas características de esta persona, vamos a ver a su entorno y con esto vamos a hacer el control y el aprendizaje motor, ¿no? Por decirle, le gusta caminar por este tipo de lugares que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen. Entonces vamos a hacer como terapia algunas actividades ahí. Vamos con el de aprendizaje motor orientado a tareas que realiza, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a ver movimientos que posiblemente estén alterados y vamos a hacer su entrenamiento de las actividades y tareas funcionales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, subir gradas, por ejemplo, subir esto, fíjense cómo está subiendo, ¿no? Le estamos haciendo subir sobre una superficie. Entonces, eso es lo que estamos ayudando a que tenga este tipo de actividades. Aquí igual lo ayudamos a que camine solo. Siempre nosotros tenemos que estar detrás y tratar de agarrarlo por si pierde el equilibrio. Entonces, vamos a hacerlo poco a poco. Fíjense, aquí primero solo le hacíamos subir a un objeto dentro, ¿no? Ya posteriormente podemos ayudarlo a subir escaleras, ya diferente, ¿no? Vamos a ir siempre subiendo los ejercicios, la terapéutica progresivamente. Por ejemplo, aquí le proporcionamos instrucciones sencillas, ¿no? Tampoco vamos a hacerlas complejas. Vamos a empezar con cosas sencillas. Entonces tenemos que crear estos entornos terapéuticos. Entonces vamos a enseñar las nociones básicas sobre el análisis de la actividad, ¿no? O sea, ¿para qué está sirviendo que realice estas actividades? ¿En qué le va a ayudar? Por ejemplo, ahí le están mostrando directamente qué es lo que tiene que hacer y somos nosotros los que primero realizamos la actividad para que ellos vean cómo se hace. Y repitan. Dentro de esto vamos a ayudarlos primero a, por ejemplo, el grado de inclinación que tenían, ¿no? El peso, el tamaño que tiene algo, ¿no? La textura, vamos a hacer que sienta la textura, vamos a ver qué destreza y la velocidad. Entonces, todas estas características tenemos que valorar y ayudar a nuestro paciente, ver cuánto es el grado de inclinación, por ejemplo, para sujetar, para alzar un objeto que se ha caído. Vamos a ver cuánto peso es capaz de sostener sus manos, ¿no? El tamaño, qué tamaño puede alzar. Y vamos a empezar con cosas pequeñitas primero para que él pueda cargar o alzarlos o movilizarlos de un lado a otro. Entonces van a hacer diferentes tareas para ayudar a este tipo de pacientes. Entonces el plan de tratamiento va a ser, analizamos la tarea, evaluamos el desempeño del paciente, identificamos qué habilidades están deterioradas y por qué y formulamos un plan de intervenciones, ¿no? Equilibrio entre lo que la persona puede hacer y lo que necesita o quiere hacer, ¿no ve? Entonces vamos a tener un equilibrio entre estos. ¿Qué puede hacer esta persona y cómo lo podemos ayudar a que realice una tarea específica que quiere realizar?
En la planificación de tratamiento podemos empezar haciendo ejercicios de estiramiento, vamos a mejorar el alineamiento corporal, vamos a hacer el fortalecimiento de músculos, porque puede que muchos de estos músculos estén muy débiles y no puedan ni alzar un bolígrafo, por ejemplo. Entonces vamos a ir poco a poco a que empiece a fortalecer estos músculos que son débiles. Vamos a darle instrucciones verbales y cinéticas sobre las estrategias que queremos realizar con él o ella y vamos a practicar diferentes tareas. O sea, no solo una tarea, porque también puede ser muy aburrido y repetitivo para el paciente. Vamos a ir intercalando y vamos a practicar tareas en diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Un reaprendizaje motor orientado a la tarea es levantarse de la silla. Entonces le hacemos como sentar, le hacemos levantar. ¿No? Muchos de los pacientes se levantan de forma muy grosera, muy torpe y suelen caer. Entonces, esta es la parte que tenemos que tener cuidado. Poco a poco vamos a enseñarlo a que se pueda levantar por sí solo de la silla. Y con esto también tenemos que ver, ¿no? Hacer el fortalecimiento de los músculos de la extremidad inferior. Aquí igual estamos trabajando forma que pueda sentarse y levantarse de la silla. Fíjense cómo se va trabajando con cada uno de estos pacientes. Algunos solo se sientan en el bordecito, eso también, ¿no? Hay que tener cuidado, pueden caerse o no miden la distancia espacial entre la silla y ellos y pueden caerse. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudarlos y a que cada vez con las tareas vayan pudiendo realizar, superar estas tareas. Entonces, en resumen, el reaprendizaje motor orientado a la tarea debe incluir actividades que sean significativas para nuestro paciente. Debe realizarse en un contexto real, debe ser repetitivo y al mismo tiempo existir una variabilidad, o sea, en diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? Debe incluir tareas que supongan un desafío para nuestro paciente y debe acompañarse siempre de una retroalimentación que sea positiva. De esta manera el paciente se va a sentir más autoconfiado y va a querer realizar más estas actividades. Se puede realizar estos ejercicios en diferentes entornos. Y ahora vamos con la terapia del movimiento inducido por restricción. Este tipo de terapia se basa en que vamos a hacer la restricción del uso de una extremidad no afectada, por decir, si solo maneja la mano izquierda, por ejemplo, entonces esa mano izquierda que no está afectada la vamos a inmovilizar, vamos a restringirla, entonces solo va a tener que trabajar con la extremidad que está afectada. ¿Esto para qué? Para que pueda promoverse esta recuperación funcional. Entonces, lo que hacemos es esta restricción del miembro que no está afectado. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos ponerle una férula, podemos ponerle un guante, otro dispositivo que nos restringe el movimiento, ¿no? Y con esta restricción, va a forzar al paciente a que utilice la otra extremidad. Vamos a hacer un entrenamiento intensivo del miembro que está afectado, entonces vamos a darle diferentes tareas en la práctica y de entrenamiento. Vamos a hacer ejercicios repetitivos donde no va a poder utilizar la mano que está con férula o guante, va a tener que utilizar la mano que no utilizaba o la extremidad que no usaba, el caso de los piecitos. Vamos a hacer un enfoque en la rehabilitación funcional. Entonces, dentro de esto vamos a darle tareas específicas que son importantes para la vida diaria. Por ejemplo, eh, mover la taza de café, ¿no? Después de haberle puesto azúcar. Entonces, tiene que empezar a tener ese tipo de movimientos. Vamos a empezar con cosas más fáciles como alzar objetos, por ejemplo, después ya con cosas más detalladas, pero que importen en la mejora de la calidad de vida. Y recordemos que los principios de la rehabilitación están basados en la teoría de la neuroplasticidad. Entonces, esto sostiene que el cerebro puede reorganizarse y formar nuevas conexiones en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. La terapia va a buscar aprovechar esta capacidad del cerebro
para recuperar algunas funciones motoras que se han perdido o simplemente no se desarrollaban debido a que, por ejemplo, hay pacientes que solo hacen todo con una mano, solo hacen con un pie. Entonces, lo que vamos a ayudar con esta parte, vamos a hacer los principios de neuroplasticidad, donde el cerebro nos dice que podemos tener estas mismas actividades, podemos hacer todo esto, todas esas actividades, pero con la otra mano, con el otro pie, siempre y cuando lo entrenemos. Entonces, dentro de estas terapias de movimiento inducido por restricción se pueden hacer 10 sesiones, 2 por semana. Normalmente se hace 60 horas de práctica, 6 horas al día de uso forzado en casa. Fíjense, aquí tenemos un paciente que ya está con la restricción de la mano derecha, entonces todo tiene que hacerlo con la mano izquierda y le damos diferentes tareas, por ejemplo, movilizar algunos objetos de un lugar a otro. Entonces va haciendo diferentes tareas y vamos a ir aumentando la dificultad. Se hace 2 horas de práctica al día durante 3 semanas, 6 horas al día de uso forzado en casa. Se puede hacer como mínimo 10 extensiones en los dedos del pulgar y la muñeca. Trabajando con estos pacientes, ¿no? Y tienen una mano como vendada, pueden ver ahí que tienen como un guante. Sí o sí tienen que trabajar con la otra mano. Aquí igual tenemos un paciente igual que está trabajando con uno, entonces estamos viendo cómo está poniendo los vasitos unos sobre otros. Y todo esto lo está haciendo con la mano izquierda. Entonces hay que ver siempre el efecto dosis-respuesta invertido, ¿no? Tampoco hay que saturar al paciente porque se puede estresar y ya no puede que realizar la actividad. Ahora vámonos con lo que es el uso de la tecnología en la rehabilitación, como sea la robótica, la realidad virtual o biofeedback, ¿no? Hoy en día ya hay todos estos equipos y pueden ayudar mucho a estos tipos de pacientes a recuperar la funcionalidad. La robótica va a utilizar dispositivos, por ejemplo, este que estamos viendo aquí en la imagen, que es un exoesqueleto robótico que nos ayuda a asistir y guiar el movimiento de una terapia. Así nosotros no tenemos que estar levantando el piecito del paciente, sino es el robot el que va a hacer estos movimientos, estos exoesqueletos. Aquí tenemos igual estos exoesqueletos que nos pueden ayudar como dispositivos de asistencia para recuperar la movilidad. Por ejemplo, aquí podemos poner al paciente que puede ayudarnos a recuperar la marcha del paciente. ¿Por qué? Porque le va a dar este soporte y esta asistencia durante el movimiento y le puede ayudar a caminar, ¿no? A hacer estos movimientos. Y estos exoesqueletos o dispositivos se ajustan de acuerdo al nivel de asistencia, es decir, al progreso del paciente solito se van regulando y van aumentando el nivel. También los podemos utilizar a los robots en la rehabilitación de las extremidades, porque están diseñados para extremidades tanto superiores como inferiores. Pueden proporcionar los movimientos repetitivos que ayudan a mejorar la fuerza, la coordinación y la amplitud del movimiento. Fíjense, ahí tenemos a los robots que van a ir ayudando, bueno, exoesqueletos, ¿no? Que van a ir ayudando a estas extremidades. También nos sirve la rehabilitación de manos y dedos. Existen robots para la mano que pueden hacer que se realice los ejercicios de agarre y manipulación y de esta manera recuperar la función manual. En relación a la realidad virtual, podemos utilizarlo en entornos simulados que puede utilizarse el paciente, por ejemplo, una computadora, para que esta persona recree estas experiencias en la que el paciente puede practicar y repetir movimientos de forma segura y controlada. Entonces, gracias a la inteligencia en realidad virtual, se puede hacer este tipo de movimientos y simulaciones que pueden ayudar mucho a recuperar al paciente. Entonces, se puede hacer tanto simulaciones de actividades cotidianas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como caminar, ir a la tienda, cocinar, juegos de rehabilitación, ¿no? Los mismos juegos para motivar al paciente a realizar algunos movimientos o ejercicios específicos, el equilibrio y coordinación en pacientes para que puedan mejorar y la coordinación principalmente. Y hablando del biofeedback en rehabilitación, esta es una técnica que nos permite a los pacientes a obtener la información en tiempo real sobre las funciones fisiológicas que está teniendo su cuerpo.
Esto se conecta al computador, fíjense, y por ejemplo va realizando los movimientos y se van visualizando, ¿no? Este tipo de biofeedback, este tipo de equipos van a, van a registrar tanto la actividad muscular, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura, incluso la presión arterial de nuestro paciente a medida que éste vaya haciendo los movimientos. Ya también existe retroalimentación sonora, es decir, auditiva, propioceptiva, sobre cada actividad que se ha realizado. Entonces, esto ayuda mucho en la rehabilitación muscular, en el control del estrés y la ansiedad y el control motor. Y bueno, en relación a las conclusiones, el fisioterapeuta nos ayuda en la capacidad del aprendizaje y en la recuperación funcional. Vamos a ayudarnos mucho con el reaprendizaje motor orientado a la tarea y con la terapia de movimiento inducido por restricción. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Espero que se haya comprendido. Recuerden que para solicitar el material de estudio, las clases grabadas pueden comunicarse a los números que se encuentran en pantalla o en el chat. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelas conocer por el chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Espero que se haya comprendido. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches. Doctora Gabriela, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Disculpe, la terapia en un niño que tiene parálisis infantil, ¿cuánto más o menos debe durar su terapia? Gracias. Depende mucho. Tenemos que hacer una evaluación al paciente y dependiendo a qué logro queremos realizar, por ejemplo, qué tarea queremos que realice, va a depender mucho ese tipo de actividades, ¿no? Y también la alteración que tenga el paciente. A qué nivel, como les digo, para eso tenemos que hacer las pruebas, esos test que les había mencionado, para ver en qué grado se encuentra y qué actividad, por ejemplo, queremos mejorar la capacidad del habla, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estas, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado al habla. Entonces ahora queremos, por ejemplo, que pueda vestirse solo, que pueda bañarse solo. Entonces va a depender mucho a cada tarea que nosotros queramos realizar y eso va a depender mucho de la evaluación previa que realicemos al paciente, dependiendo a las dificultades que éste tenga. Ah, correcto, doctora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, veo que no hay más preguntas. Recuerden que las diapositivas y el material solicitar a los números que se encuentran en el chat. Que tengan muy buenas noches.